Antes de comenzar con nuestra historia nos tenemos que adentrar un poco en el contexto. Por lo tanto vemos como la princesa Kikuri le explica a sus 12 Shinsho que por el bien del mundo ha llegado su hora de morir, lo que significa que en solo 3 días tendrán que llevar a cabo la ceremonia de coronación de una nueva princesa, algo que no sucede hace 60 años. Los Shinsho le aseguran que tal como lo hicieron con ella, prometen su lealtad eterna para la protección de la nueva princesa y le desean que su corazón pueda descansar en paz. A continuación nos trasladamos junto a nuestro protagonista Arata Hinohara, quien un poco apenado se prepara para marcharse al colegio, hasta que de repente fue interrumpido por su hermana Nao Hinohara, la cual le informa que su desayuno está listo. Minutos más tarde observamos que Arata se dirige al colegio, aunque no sin antes reunirse con su mejor amigo Suguru. O al menos es lo que él pensaba, porque después de unas horas en el colegio escuchó como Suguru le confesaba a otros tipos que estaba cansado de nuestro chico y que nunca fueron amigos. Estas palabras destruyeron el corazón del prota, porque se sintió muy traicionado. Posteriormente nos dirigimos hacia el otro mundo, aquel donde la princesa Kikuri se despidió de sus hombres, en concreto hacia un lugar llamado Amawakuni. Allí vemos como un joven llamado Arata, sí, al igual que el prota, es regañado por su abuela, la anciana del clan Hime, llamada Makari, quien le indica que tendrá que asistir a la ceremonia de coronación de la princesa, fingiendo ser la hija del clan, debido a que su clan hace tiempo no son bendecidos con una descendiente mujer. Claramente Arata se negó, porque es imposible que alguien crea que él sea una mujer, pero ella insiste en que el plan sí funcionará, porque solo una hija del clan Hime puede gobernar Amawakuni, debido a que son los únicos que poseen el Amatsuriki, un tipo de habilidad especial que les da mucho poder. Sin embargo, Arata le indica que olvidó un pequeño detalle, y es que al ser un chico, no posee Amatsuriki, lo que significa que si alguien lo descubre, lo van a matar. Su abuela, muy enojada, le asegura que de todas formas lo van a matar, sin importar si rechaza o no esta obligación, ya que los gobernantes declararon de que si el clan no ofrece una hija, los van a purgar como castigo por traición, por lo que le confiesa que ella está dispuesta a aceptar la muerte, aunque llegado el momento, él tendrá que sobrevivir para proteger al clan, a los Ayagami y el divino poder de Yoshinai, legado por sus antepasados. Arata, lejos de preocuparse por las tradiciones de sus antepasados, le demuestra que el Goshinai es solo una vieja espada, y que no sucede nada por jugar con la misma. Sin embargo, tal como Makari le advirtió si hacía eso, los dioses se iban a enfurecer. Dichos dioses lo castigaron, provocando un terrible dolor en su abuela. Ante esta situación, Arata no tuvo más opciones que cumplir con lo que Makari le pidió a modo de recompensa por el daño causado. Debido a esto, lo vemos vestido de mujer junto a Kotoha, quien le asegura que se ve muy bien. Además, le promete que hará lo posible para que pueda engañar a la princesa y a sus 12 Shinsho. Al otro día podemos ver cómo todos en la ciudad están sorprendidos y felices de que haya iniciado una ceremonia de coronación después de 30 años, ya que esto implica el nacimiento de una nueva princesa. Por otro lado, Arata, compenetrado en su papel y mientras camina custodiado por la Guardia Real, le pide a Kotoha que lo más pronto posible regrese a la aldea y se lleve a los aldeanos hacia un lugar lejano, porque él se encargará de pasar los 3 días ganando tiempo para que puedan huir. A continuación, Arata es llevado ante los 12 Shinsho y la princesa Kikuri, quien nada más verlo le pide que se tranquilice y luego comienza con la ceremonia. De repente, cuando nadie lo esperaba, uno de los Shinsho llamado Kanagi saltó hacia Kikuri y acabó con su vida, dejando en shock a Arata, el cual muy enojado le exige al resto de Shinsho que hagan algo, porque solo están de pie mirando cómo su princesa muere. Obviamente, por el estrés de la situación, Arata dejó de fingir que era una mujer, pero Kanagi le asegura que nadie podrá ayudarlo, porque llegó la hora de la revolución de los 12 Shinsho. Debido a esto, el joven del clan Hime se dispone a huir antes de que lo lastimen, solo que al hacerlo, Kanagi aprovechó para acusarlo ante todos de matar a la princesa, lo cual, como era de esperarse, causó que ahora sea buscado por todo el poder militar de la nación. Mientras tanto, Arata corre hacia el bosque Kando para evitar ser atrapado, aunque esta fue una decisión muy peligrosa, porque dicho bosque tiene fama de ser prácticamente mortal. Aún así vemos cómo Arata se las arregló para sobrevivir mientras se adentra más y más en el bosque Kando. De pronto, sin comprender cómo sucedió, Arata y el prota se encuentran cara a cara. Posteriormente, los chicos son intercambiados entre sí, lo que implica que hayan cambiado de mundo. El prota, tras salir del bosque Kando, se pregunta dónde rayos está, y se quedó fascinado con la gigantesca construcción que sus ojos ven. Pero mientras lo hacía, recibió un disparo de advertencia. Luego Kanagi le asegura que no tiene a dónde huir, y que ahora será juzgado por haber matado a la princesa. Esta situación puso muy nervioso a nuestro chico, quien de inmediato busca un lugar donde refugiarse. Aunque tras colocarse detrás de un árbol fue transportado repentinamente hacia otro lugar, en donde se encuentra con Kotoha, quien creyendo que se trata de su maestro, se dispone a brindar su ayuda para que puedan huir. Horas después, ambos
ambos llegan a la aldea del clan Hime, allí Kotoha le cuenta a Makari lo que ha sucedido. Además le revela que su maestro ha perdido la memoria. Sin embargo, nuestro chico le asegura que él no es el Arata que ellos conocen, porque su nombre es Arata Hinohara, aunque claramente Kotoha sigue creyendo que él perdió la memoria. Pero Makari, al escuchar que su Arata se había adentrado en el bosque Kando, decidió hablar a solas con el prota, debido a que existe una antigua leyenda que habla sobre cómo al adentrarse al bosque Kando es posible intercambiar la vida de una persona con la vida de otra persona de otro mundo. De pronto, el grito de Kotoha se escuchó en toda la casa, por eso mismo Makari, como la responsable de la aldea, comprueba qué sucedió. Para su sorpresa, se encuentra con Kanagi, quien mantiene prisionera a Kotoha y le exige que entregue a Arata. Como se podía esperar, ninguna de las dos está dispuesta a entregar a Arata, aunque nuestro chico, al oír que tanto Kotoha como Makari confían en la inocencia de su maestro, decide dejar de ocultarse y aceptar el destino que le correspondía al otro Arata. Pero justo antes de ser asesinado, el prota se percató de que había una espada cerca. Rápidamente la recogió y se dispuso a protegerse. Sin saberlo, esto cambiaría su vida para siempre, porque al parecer es el elegido para portar el Hayagami divino llamado Goshinai. Makari, al percatarse de esto y viendo que Kanagi lanzó un poderoso ataque hacia Arata, le dice que grite la palabra aparece. Nuestro chico, al seguir sus órdenes, logró invocar una barrera mágica que lo protegió del ataque enemigo. Ante esta situación, Kanagi se quedó asombrado porque esto significa que el prota es un Sho. Mientras tanto, sus hombres le piden que dé marcha atrás porque todo el lugar está colapsando. Por otra parte, Arata se encontraba en la ciudad sin saber qué hacer. Debido a esto, llamó la atención de todas las personas a su alrededor, ya que es demasiado extraño encontrarse con un tipo que lleva el dorso desnudo meditando por la ciudad. De pronto, Nao y su madre, quienes estaban buscando al prota, se acercaron al lugar donde se estaba reuniendo tanta gente y vaya sorpresa, se quedaron en shock al ver que la persona que estaba provocando tanto alboroto era Arata, quien al oírlas decir su nombre se quedó con cara de tonto preguntando si es que se refieren a él. A continuación, de vuelta al mundo de nuestro prota, podemos ver que tras conseguir huir de su enfrentamiento contra Kanagi, se refugia en una cueva junto a Kotoha y Makari, quien aprovecha el momento para explicar lo que ha sucedido hace unas horas. Ella le revela que el arma que logró utilizar es un Goshintai, legado por los antepasados de su clan, también conocido como Hayagami, uno de los tantos dioses de Amawakunai que existen en formas de espadas. Luego le explica que el arma empuñada por Kanagi es el dios del fuego, mientras que la luz que él consiguió producir fue un Kamui, un gran poder divino, lo que implica que haya sido elegido como Sho, una persona responsable de ejercer el poder de los dioses. Como era de esperarse, todo esto abrumó a nuestro chico, quien decide salir de la cueva para reflexionar a solas bajo la luz de la luna. Sin embargo, pasado unos minutos, Kotoha no estaba dispuesto a dejarlo solo y se dispone a levantar su ánimo, hasta que de pronto se percató de que él había perdido el Michihi no Tama que le había obsequiado hace tiempo. En realidad no lo perdió, porque nunca lo tuvo en su poder. El prota, apenado, se disculpa con ella por haber perdido algo tan valioso, aunque Kotoha le asegura que no debe preocuparse, porque ahora mismo le obsequiará el otro Michihi no Tama que un día le regaló la princesa Kikuri. Por otro lado, Makari se dio cuenta de que sus enemigos se acercaban, aunque ya era demasiado tarde como para advertir de la situación a Arata. Seguidamente vemos que Kanagi, tras capturar a Makari, sorprendió al prota y a Kotoha, a quienes advierte que si Arata no se rinde por las buenas, matará a la anciana que tiene a su lado. Nuestro chico, analizando el panorama, no tuvo otra opción más que rendirse sin oponer resistencia, porque no quiere acabar siendo un problema para Makari. Pero mientras era llevado prisionero, el regalo de Kotoha comenzó a brillar aparentemente sin motivos. Aunque para sorpresa de Arata, gracias al collar fue capaz de ver otra vez su mundo, en donde logró observar que el otro Arata se encontraba allí. Por lo tanto, muy enojado, intenta atravesar el portal porque se percató de que su contraparte se encontraba en su habitación. Sin embargo, no fue capaz de cruzar hacia su mundo, y como no tiene otra cosa que hacer, lo regaña por haber asesinado a la princesa. Pequeña aclaración: desde ahora nuestro chico será nombrado como Hinohara, y su contraparte será Arata, básicamente para no crear confusiones con ustedes. Arata, muy enojado al oírlo, le asegura que jamás cometería tal acto de traición, y le revela que el verdadero asesino es Kanagi. Además, le informa que el resto de Shinsho se limitaron a observar el aberrante asesinato, lo que significa que todos son cómplices de traicionar a la princesa, quien tanto confiaba en ellos. Hinohara, asombrado, le confiesa que no sabe si puede confiar en él, porque se prometió a sí mismo que no volvería a confiar en otra persona, porque ya traicionaron su confianza en repetidas ocasiones. Ante esta confesión, Arata le pide que no confíe en él, ya que tal como su abuela suele decir, si alguien asegura que es confiable, significa que en realidad no lo es. Y tras comprobar que tanto Makari como Kotoha se encontraban bien, Arata le asegura al prota que encontrará la forma de solucionar todo esto. Además, se disculpa por causarle tantos problemas.
problemas. Nuestro chico le asegura que no tiene por qué disculparse debido a que nada de esto es su culpa. Luego le cuenta que fue elegido como un Sho, lo que hizo emocionar a Arata porque eso significa que puede luchar contra los Shinsho. Pero después de hablar por un momento llegó el momento de despedirse, porque el portal entre ambos mundos comenzó a cerrarse. Debido a esto, Arata le asegura a Hinohara que encontrará una solución a este gran problema. Al otro día observamos que el juicio por el asesinato de la princesa ha comenzado, aunque está claro que será un juicio poco justo para Hinohara, porque los que están a cargo de todo esto serán los Shinsho, sí, los verdaderos asesinos de la princesa. Durante el juicio, Kanagi le enseña a todos cómo la princesa usó su Matsuriki a último momento para preservar lo que resta de su vida. Esta situación desató la furia de todos los nobles, quienes exigen la cabeza del prota, pero Hinohara les asegura que es inocente y que los verdaderos asesinos fueron los cobardes Shinsho, quienes traicionaron la confianza de la princesa. Sus palabras provocaron la furia de Akachi, uno de los Shinsho, el cual mientras levanta su arma contra el prota cuestiona que esté tan desesperado como para acusarlos de traición. Seguidamente, el resto de los Shinsho expresan el profundo dolor que sienten por la pérdida de la princesa, y esto causó que los nobles exijan otra vez la muerte inmediata del prota. Pero Kanagi, consciente de la condición de Hinohara al ser elegido como un Sho, decide que su castigo será ser exiliado a Katoya, lugar conocido como el infierno definitivo. Más tarde podemos ver cómo mientras era trasladado hacia Katoya, nuestro chico solo pensaba en reunirse algún día con su madre. De repente, el guardia irrumpió en su celda para enseñarle que Kotoha se coló en el lugar. Por eso mismo fue sentenciada a compartir su exilio en Katoya. Nuestro chico preocupado le consulta qué hace en este lugar, y ella le revela que jamás se apartará de su lado. Luego le enseña que consiguió traer no solo su mochila, sino que le trajo su Hayagami, porque de lo contrario sería inútil en las manos equivocadas. Al ver el Hayagami, el prota se dispone a activarlo para que puedan huir de prisión, aunque por más que lo intenta, nada sucede. Pero cuando nadie lo esperaba, el collar que Kotoha le obsequió comenzó a brillar. Acto seguido, tanto ella como él fueron trasladados hacia otra dimensión, en donde la princesa Kikuri los estaba esperando. Ella confiesa estar feliz de que al fin se hayan podido reunir porque tiene una petición especial para él, su nuevo Shinsho. Pero antes le revela que tras su caída, el Hayagami que él posee ha sido liberado, ya que antes ella se ocupaba de mantenerlo sellado, lo que es una gigantesca responsabilidad porque el Sho que comienza a utilizar el Kamui libremente, con su energía tendrá el control sobre el mundo, distorsionará la justicia y la gente va a llorar de agonía. Finalmente le asegura que no sabe por cuánto tiempo más podrá mantenerse con vida. Debido a esto, le suplica que tras su muerte se encargue de dirigir a Mawakuni en su lugar. Además le suplica que en cuanto pueda y antes de que su vida se desvanezca, desea conocer su Hayagami. Hinohara, muy apenado, le indica que no podrá cumplir su deseo porque no posee ningún poder y no tiene la valentía suficiente. Pero ella insiste y le confiesa que nadie más puede hacerlo, porque es en la única persona que puede confiar en este momento. Sus palabras tuvieron gran impacto en el prota, quien luego de volver al mundo real, se pregunta si realmente tiene lo que se necesita para dirigir una nación. Horas después vemos que Hinohara y Kotoha ingresan a Katoya, donde los prisioneros fueron informados de que él fue enviado allí por ser el asesino de la princesa, lo que obviamente es un problema, ya que todos están furiosos de que haya asesinado a su gobernante. De pronto, un par de hermanos se interpusieron en su camino. Uno de ellos les exige que entreguen todas sus pertenencias, aunque al percatarse de la presencia de Kotoha, deciden cambiar de opinión, ya que al considerar que es muy sexy, lo primero que piensan hacer es quitarle la cabeza al asesino de la princesa. Por lo tanto, el pelirrojo se abalanzó sobre Hinohara, quien, como era de esperarse, no posee habilidades de combate y fue derrotado con facilidad. Pero justo antes de que el niño le quitara la vida, todo su alrededor comenzó a temblar y tanto el resto de prisioneros como los niños empezaron a huir porque llegó la hora del juicio. Seguidamente, Hinohara y Kotoha observan aterrorizados como uno a uno los prisioneros son asesinados por la estructura que los mantiene prisioneros. Ante esta situación se preguntan qué rayos sucede y la respuesta vino desde donde menos lo esperaban, porque desde la sombra salió una mujer que les revela que lo que acaban de ver es obra del guardián Tsutsuga, el director de este colosal penal. Ella les cuenta que una vez al día Tsutsuga escoge a 2 criminales y, como acaban de ver, se los come para darle su final. Luego, antes de marcharse, se acercó a Kotoha para robar uno de sus sujetadores de cabello como cuota por haberles brindado información. Más tarde podemos ver que Kotoha logró encontrar algo genial, ya que entre tantos problemas halló unas aguas termales ocultas dentro de la horrible prisión a la que fueron enviados. A continuación, mientras Hinohara tomaba un baño relajante, Kotoha, al percatarse de que está herido, le enseña la fascinante habilidad de curación que poseen las mujeres del clan Uneme. Pero tras un agradable momento juntos, nuestros chicos se disponen a darle las gracias a Kotoha por haberlo acompañado incluso en este terrible momento. Sin embargo, antes
de poder hacerlo, ella fue lanzada por Tsutsuga hacia un piso inferior, lo cual provocó la angustia del prota, quien hace lo posible por hallarla, mientras intenta evitar acabar asesinado a manos del resto de prisioneros que lo odian por matar a la princesa. Minutos después, luego de ocultarse para evitar que le quiten la vida, Hinohara fue sorprendido por Osome, la mujer que antes les brindó información, quien al percatarse de que la muchacha que lo acompaña no está a su lado, le revela que escuchó rumores sobre que Kanate tomó a una chica muy parecida a ella y se marchó hacia algún lugar. El prota le consulta quién es ese tal Kanate, a lo que ella responde que es el pelirrojo que estuvo a punto de quitarle la vida cuando llegó. Nuestro chico, tras escuchar la información, ofreció pagarle con su bolsa, aunque ella le confiesa que esta vez será amable y no le cobrará por sus servicios. Por otro lado, Kanate y su hermano Ginchi se encuentran lejos de causarle algún daño a Kotoha, ya que en realidad solo están fascinados con su belleza. Debido a esto, Ginchi se dispone a permitir que su hermano se quede a solas con Kotoha para que intente hacer algo con ella. Sin embargo, tras su partida, Kanate no sabe qué demonios hacer a solas con una chica y decide ir tras él. Pero luego de salir de su habitación se encontró con algo inesperado, ya que su hermano se encontraba inconsciente en el suelo y a su lado estaba nuestro chico, por lo que sin mediar palabras con Hinohara se lanza por él, porque cree que esta es su forma de tomar venganza. El prota hace lo posible por no salir lastimado e intenta explicar que no le hizo nada a Ginchi, mientras le exige que le devuelva a Kotoha. De repente, cuando ambos estaban por disputar un enfrentamiento, Ginchi recobró la conciencia para advertirle a su hermano que estaba equivocado. Seguidamente, un peón de barba azul, Sanji, llegó al lugar con la intención de acabar con lo que empezó y tomar la vida de Ginchi, solo que antes de que pueda hacer algo fue detenido por Hinohara, por lo que Ginchi le revela a su hermano que en realidad el prota le había salvado la vida, aunque no fue capaz de evitar que robaran su anillo. Al parecer, dicho anillo es muy especial para este par de hermanos, ya que tras oírlo, Kanate corrió a recuperar ese objeto tan valioso. Posteriormente, mientras Kotoha cura las heridas de Ginchi, descubren que el anillo es muy especial porque fue un obsequio de su madre. Unos minutos después, Kanate regresó a su guarida con el anillo de su madre, pero creían que todo esto se había acabado, pues no, porque al considerar que ahora está a mano con el prota por haber salvado a Kotoha, se dispone a terminar con su vida, porque escuchó un rumor sobre que si lo hacía, el director le permitiría salir de prisión. Solo que antes de que pueda combatir contra Hinohara, la hora del juicio llegó y lamentablemente fue seleccionado por Tsutsuga. Ante esta situación, Ginchi se niega a dejar solo a su hermano y cuando el prota estaba por ser devorado, tomó su lugar para ir junto a su querido hermano. Esto enfureció al prota, quien lamenta haber sentido tanto terror que no pudo ni moverse. Debido a esto, decide que hará lo necesario para salvarlos. A continuación, Hinohara y Kotoha siguen las tuberías que absorbieron a Kanate y a Ginchi con la intención de hallar su origen, porque quizás allí puedan encontrar a los hermanos. Por otra parte, descubrimos que Kanate y Ginchi aún siguen con vida, aunque ahora están bajo el control de Tsutsuga, quien les revela que será el encargado de juzgar sus crímenes. Mientras tanto, el prota y Kotoha parecen haber hallado el camino correcto hacia los hermanos, aunque de pronto el suelo bajo Hinohara se destruyó, solo que antes de caer fue salvado por su amiga. A su vez, la destrucción del suelo provocó que se encontraran con Osome, quien al descubrir sus planes les advierte que es demasiado peligroso y que quizás mueran al igual que los hermanos que intentan salvar. Nuestro chico le asegura que no tiene miedo de perder la vida porque no puede abandonar a los dos niños. Además, si no derrotan a Tsutsuga estarán condenados a vivir con el miedo de que en algún momento su juicio llegue. Osome, al percibir que no podrá hacerlos cambiar de opinión, le devuelve a Hinohara el sujetador de cabello que le robó a Kotoha y le advierte que no haga nada estúpido que haga llorar a su novia. Estas últimas palabras no parecieron importantes para el prota, aunque sí lo fueron para Kotoha, quien nada más oírlas se sonrojó. De vuelta con Kanate y Ginchi, observamos que Tsutsuga les permitió moverse con libertad para obligarlos a luchar entre ellos, porque aquel que termine como ganador será liberado. Y aunque Ginchi entre lágrimas confiesa que no quiere pelear contra su hermano, Kanate, antes de lanzarse a por él, le exige que deje de llorar porque ahora al menos uno podrá salir de esta isla. De repente, Hinogara irrumpió en el lugar exigiendo a Tsutsuga que les ordenara detenerse, pero el director del penal solo se ríe de él porque es un Sho incapaz de usar su Hayagami, lo que significa que sus amenazas no tienen ningún tipo de peso. Seguidamente, mientras lo ataca, le asegura que no permitirá que intervenga en su juicio, ya que todas las personas son iguales y solo se preocupan por sí misma. Y aunque Hinohara no quería creer en eso, al ver que evidentemente Kanate solo está preocupado por obtener la victoria, incluso si tiene que matar a su compañero al que consideraba un hermano, no le queda otra opción más que darle la razón a Tsutsuga. Pero cuando nadie lo esperaba, Ginchi, quien todo el combate se estuvo protegiendo, lanzó un golpe que dejó fuera de combate a su hermano, el cual, recordando todos los momentos vividos junto a él, sonríe porque por fin podrá cumplir su promesa de sacarlo de la isla. Esto le permitió a Hinohara
descubrir que Tsutsuga está equivocado, porque ni Ginchi ni Kanate son malvados, ya que incluso el pelirrojo se sacrificó para salvar a su hermano. Sin embargo, eso no sirvió de nada, porque de todos modos Tsutsuga considera que ambos son criminales, y ahora en mayor medida Ginchi, por asesinar a una persona. Ante esta situación, Hinohara enfurecido se lanza por el director del penal, mientras que Kotoha intenta salvar a Kanate. Por otro lado, observamos que Kanagi se acerca a la prisión con la intención de reunirse con Hinohara, quien por su parte se encuentra en graves problemas, aunque al recordar que desea con todo su corazón cumplir con las expectativas de aquellos que confían en él, logró activar su Hayagami, el cual le permitió hallar donde se ocultaba el cuerpo humano de Tsutsuga. Solo que vaya sorpresa se llevó al descubrir que en realidad el director del penal estaba cumpliendo su rol contra su voluntad, ya que era un prisionero dentro de su propia prisión. Nuestro chico con mucho cuidado intenta quitar la Hayagami que le atraviesa su cuerpo, aunque al tocarla consiguió ver los recuerdos de Tsutsuga, en los cuales descubrió que acabó en esa posición después de haber sido traicionado por un amigo al que le perdonó la vida, lo que lo llevó a perderse en su propia oscuridad y convertirse en un demonio que controla la prisión a voluntad. Finalmente, contra todo pronóstico y mientras todos querían que Hinohara le quitara la vida, nuestro chico se dispuso a salvarlo, aunque eso implique desafiar a una Hayagami endemoniada. Por lo tanto, después de una intensa batalla contra su propia oscuridad, Hinohara fue capaz de derrotar a la Hayagami endemoniada y lograr que vuelva a su estado original. Tsutsuga le revela que se trata de Saniwa, el Hayagami del juicio, y luego, antes de desvanecerse para siempre, le confiesa que tiene el presentimiento de que será capaz de manejar a Saniwa con justicia, por lo que ante la atenta mirada de Hinohara le entrega su valiosa Hayagami y su propia vida a nuestro chico, porque confía al 100% en sus capacidades para transformar Gatoya en lo que era antes e impartir la justicia como se debe. A continuación, el prota invocó a Saniwa y ante la atenta mirada de todos, convirtió a Gatoya en lo que era antes, lo que a su vez provocó que todos aquellos quienes fueron exiliados por Tsutsuga ahora se encuentren junto al resto de prisioneros. Osame, al ver que Masahi se encontraba con vida, se emocionó hasta las lágrimas. De pronto, el espíritu de Tsutsuga le advierte al prota que debe salir de este lugar cuanto antes, porque Kanagi acaba de llegar. Por lo tanto, nuestro chico junto a sus amigos escapan hacia el antiguo hogar de Kanate y Ginchi, quienes solían vivir en un bote, lo que justo en este momento fue como una bendición de los dioses porque les permitió escapar sin ser vistos. Minutos después podemos ver que Kanagi se dispone a regresar a su hogar en Kagutsushi, tras descubrir que su objetivo escapó de la prisión luego de acabar con Tsutsuga, algo en lo que piensa durante su viaje porque no creía que fuera posible. Al otro día observamos que Hinohara y sus compañeros consiguieron llegar a tierra firme, aunque a un alto precio, porque el bote quedó destruido y tanto Kanate como Ginchi agotados de tanto pedalear para que el bote avance. Posteriormente, mientras revisan un mapa, Kanate le indica a todos que cree que llegaron a Narutaki, lo que significa que todavía están lejos del objetivo final de Hinohara, porque la capital se ubica a varios días de viaje, lo cual es un problema para el prota porque espera poder llegar a tiempo para cumplir con la tarea que la princesa Kikuri le solicitó. Kanate, consciente de los tiempos limitados del prota, le revela que la única forma de llegar rápido a la capital es atravesando los dominios de Kanagi, algo que sorprendió a nuestro chico, porque no tenía ni idea de sobre cómo estaban divididas estas tierras. Por lo tanto, gracias a Kotoha descubrimos que Amawakuni se divide en 12 reinos, exceptuando la capital, en los cuales rigen cada uno de los 12 Shinsho. De repente Ginchi, el cual estaba encargado de la vigilancia, les advierte que a lo lejos se ve una fogata, lo que dejó muy sorprendido a su hermano, porque no debería existir aldea cerca de este lugar. Por lo tanto, el grupo del prota se dispone a investigar y vaya sorpresa con la que se encontraron cuando Ginchi conocía al grupo de personas que habían prendido la fogata, en especial a Kurune, quien se quedó asombrado de verlo con vida. Debido a esto, le informa a sus amigos que toda la gente de los alrededores forman parte de su aldea, aunque lo que no esperaba era lo que estaba por suceder. Sí, su deseo más profundo se cumplió, porque desde una tienda de campaña su madre salió a recibirlo cuando escuchó su voz. Posteriormente, mientras Kanata se encuentra un poco triste por miedo a perder a su compañero más fiel, el resto descubre que todas estas personas decidieron mudarse a las tierras fronterizas antes de que la guerra estalle en la capital. Sin embargo, el momento para mudarse es ahora, ya que la puerta hacia la frontera solo se abre una vez al mes. Debido a esto, todos se dirigen hacia una cascada gigantes, las cuales ocultaban un pasadizo secreto. Pero cuando Ginchi inocentemente pensaba que podría regresar junto a los miembros de su aldea acompañado por Kanate, vemos como a último momento Kanate soltó su mano, provocando un profundo dolor en el pequeño, quien llora la pérdida de su hermano, aunque Kanate, intentando ocultar su dolor, solo le enseñó una gran sonrisa, la cual espera que él nunca olvide. A continuación, el pelirrojo le confiesa al prota y a Kotoha que no quiso acompañar a Ginchi porque el responsable de arrasar con su pueblo fue él y su banda de ladrones. Pero cuando Kanate creía que se quedaría solo, nuestro chico, consciente de lo que
que es la soledad, recoge su mano y le exige que ahora viaje junto a ellos, porque desde hoy se encargará de protegerlo y velar por sus intereses. Unas horas después, mientras los chicos tomaban un descanso, fueron emboscados por un muru. Pero, ¿qué rayos es un muru? Pues es un animal salvaje que no suele ser agresivo y que tiene una carne muy nutritiva, aunque lo que más beneficio tiene para las personas son sus huevos. Como era de esperarse, el muru que emboscó a nuestros chicos sí estaba en modo agresivo. Debido a esto, no les quedó otra opción más que huir de él. Pero mientras lo hacían, se encontraron con Honey, una niña que no tuvo mejor idea que robar un huevo de muru. Esto explica por qué estaba tan furioso el animal. Ante esta situación, Hinohara y Kotoha le piden a Kanate que se encargue del monstruo mientras ellos hablan con la niña. Honey les revela que robó el huevo como obsequio para su señora, la cual espera un bebé, aunque durante su explicación descubrió que eso no serviría de nada, porque el huevo se rompió al nacer un pequeño muru. Seguidamente, Kanate y el señor de Honey llegaron hasta su posición para comprobar que todos estaban bien. Nuestro chico muy feliz le confiesa a Kanate que está contento de verlo con vida, aunque sin previo aviso, el prota cayó inconsciente al suelo. Más tarde, Hinohara despertó sorprendido en la casa de Ohika, mientras Kanate lo cuidaba y le explicaba lo que sucedió. Pero luego fueron interrumpidos por Fuyu, la cual traía trapos limpios para colocarlos en la frente del prota para bajar su fiebre, aunque se puso muy feliz de que ya no serían necesarios porque él había despertado. Y tras su partida, Kanate le cuenta en voz baja al prota que ahora se encuentra en el hogar de Tsukuso de Kannagi, lo que significa que están en la boca del lobo, porque el tal Ohika es un Sho que trabaja para su enemigo. Por esta razón tienen que evitar a toda costa que él descubra sus verdaderas identidades. Seguidamente, Ohika irrumpió en la habitación porque fue informado de que el prota había despertado. Nada más ingresar le revela que ya sabe que Hinohara es un Sho. Debido a esto le enseña un ejemplo de lo que él puede hacer con su Hayagami Karnel, el forjador, al restaurar por completo la lanza de Kanate. Por otra parte, Kannagi, quien se encontraba en lo alto de una montaña honrando el altar de Mizu, es interrumpido por uno de sus hombres porque aparecieron problemas. Debido a esto, le suplica que se dirija a la casa de Kigisu. Al llegar, Kannagi se encontró un terrorífico escenario, porque todos en el lugar habían sido masacrados, aunque uno de los afectados, usando su último aliento, le informó que todo fue obra de Akachi. De regreso con Hinohara, podemos ver que tanto él como Kanate se quedaron congelados cuando oyeron a Ohika hablar sobre que escuchó rumores de lo que sucedió con Tsutsuga, aunque para tranquilidad del prota, Ohika no cree que la muerte de la princesa esté relacionada con el Sho que enviaron a prisión, porque de lo contrario, Tsutsuga jamás se habría sometido a él, ni le hubiera entregado su alma. Sin embargo, antes de que puedan terminar de hablar, fueron interrumpidos porque Ohika recibió una visita inesperada en su aldea. Por otro lado, Kannagi, al descubrir que toda su gente ha muerto, le exige a sus hombres que preparen la nave para ir hacia la aldea de Ohika, antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, vemos cómo Honey, tras hablar con Ohika, le informa al prota y a sus amigos que abandonen el pueblo cuanto antes, porque Akachi llegó de manera inesperada. Pero antes de marcharse, los chicos lograron escuchar cómo Akachi le confiesa a Ohika que el responsable del asesinato de la princesa fue Kannagi, quien ahora persigue al chico que usó como chivo expiatorio para evitar que diga la verdad. Debido a esto, le propone abandonar a su antiguo señor y convertirse en un Sokusho. Esto claramente toma por sorpresa a todos, en especial a Ohika, el cual no sabe qué responder, porque ahora su vida está en contra de la espada y la pared. Aunque lejos de lo que Akachi esperaba, Ohika le confiesa que se niega a creer en su palabra, y le asegura que por más que eso sea cierto, no puede traicionar al hombre al que le juró lealtad absoluta, aun si eso implica tener que cargar con los crímenes que él haya cometido. Akachi, tras oírlo, invocó a su Hayagami Okoro y se dispuso a terminar con la vida de otro de los súbditos de Kannagi, mientras le revela que ya logró recolectar el poder de 6 Hayagami, debido a que quiere convertirse en rey. Por lo tanto, le da una última oportunidad de someterse voluntariamente ante su autoridad, o de lo contrario asesinará a su mujer para obligarlo a la fuerza. Ante esta situación, Ohika acepta someterse voluntariamente a cambio de que cumpla con su palabra de no dañar a su familia ni a sus invitados. Akachi le asegura que sí cumplirá con su promesa. Debido a esto, Ohika comienza con la ceremonia para someterse ante él. Sin embargo, tras hacerlo como era de esperarse, el sanguinario Akachi asesinó a todos los presentes en el lugar sin ningún tipo de remordimiento. Luego sacó al prota de su escondite y se burló de él por estar temblando de miedo, aunque antes de que pueda acabar con su vida, fue interrumpido por Kannagi, al cual asegura que llegó demasiado tarde. Aún así, Kannagi, enfurecido por todos aquellos a los que Akachi asesinó, se lanza por él sin dudar ningún segundo. Durante el combate y después de unos fascinantes primeros intercambios de golpes por parte de los miembros de los 12 Shinsho, quienes demostraron todo su poder, Akashi le enseña a su contrincante las Hayagami de los Okushos, a los que obligó a someterse ante su autoridad, por lo que Kannagi, muy enojado y apenado por el destino de sus súbditos, aún sin tener sus Hayagami, intenta ganar el combate usando solo sus puños. Aunque obviamente esto no fue
suficiente, ya que Akachi, demostrando su gran poder, lo empezó a torturar para obligarlo a someterse ante él sin que lo tenga que matar. Sin embargo, Hinohara, cansado de ver tanta crueldad, decide intervenir, quejándose de lo malvado que es Akachi, al cual asegura que no tiene sentido convertirse en rey pagando un precio tan alto. Él, con una sonrisa, se burló de su inocencia y de su estúpido sentido de la justicia. Por eso mismo, antes de marcharse, le advierte que desde ahora, al ser un Sho, tendrá que vivir con la eterna disputa en su cabeza de saber que si no somete a los otros Sho, seguramente acabará siendo sometido. Y tras su partida, observamos cómo Honey, llorando desconsoladamente, le suplica a Kanagi que traiga de vuelta a su señor, porque tanto él como su familia estaban felices de tener a su primer hijo. Kanagi, apenado, le asegura que no puede hacer eso, porque una vez que un Sho es sometido, jamás podrá regresar al plano terrenal. Seguidamente se dispone a marcharse, aunque es detenido por Hinohara, quien lo regaña por haber sido tan estúpido para no prever que si mataba a la princesa, comenzaría una guerra entre los Sho cegados por el poder. Él, cansado de oírlo, antes de marcharse le indica que no tiene ni idea de nada, porque en realidad ellos estaban bajo el control de la princesa y no podía desaprovechar la oportunidad de derrocarla. Al día siguiente, tras una larga noche reflexiva junto a sus amigos sobre los pasos a seguir desde ahora, Hinohara se acercó a Honey para contarle de la posibilidad de poder recuperar a Ohika, aunque claro, le reveló que no será una tarea sencilla, porque necesitan del poder de la princesa. Aún así, antes de marcharse le promete que hará lo posible por traer de vuelta a su señor. Por otro lado, vemos que Arata regresó a la escuela por su propia decisión y a pesar de que su madre estaba en contra de que vuelva sin recobrar su memoria. Y vaya que tenía razón, porque mientras ella hablaba con el maestro Homura sobre el caso de su hijo, Arata era llevado por los amigos de Kadowaki hacia el tejado, en donde él los estaba esperando con la intención de intimidarlo. Pero para su sorpresa, Arata está lejos de ser aquel al que conocía, porque al descubrir sus intenciones solamente lo ignoró y antes de marcharse le asegura que él no habla con debiluchos que necesitan de una pandilla para que protejan su espalda. Kadowaki, enfurecido por su insolencia, se lanza por él, aunque en solo unos segundos descubrió que fue una terrible decisión, porque lo único que obtuvo es acabar lastimado por una patada de Arata. Posteriormente, al llegar a casa, Arata intentó comunicarse con nuestro chico y luego de varios intentos lo consiguió. Gracias a esto descubrió todo lo que estaba sucediendo alrededor de los 12 Shinsho. Además, tras la pregunta del prota, quien estaba un poco pensativo debido a que de cierta manera Kotoha le confesó lo que sentía por él o por quien cree que es, le revela que ve a Kotoha como una hermanita a la cual debe proteger. Por eso mismo le encarga hacerlo en su lugar. Mientras tanto, Kanate halló el altar de Emisu y se percató de que allí florecían las hierbas medicinales que necesitaba para dárselas a Kotoha, la cual se había golpeado uno de sus pies durante el viaje, aunque cuando menos lo esperaba, columnas de fuego emergieron desde el suelo, lo que le provocó un gran susto. De regreso con Hinohara, vemos como tras terminar de hablar con Arata se dispone a regresar junto a Kotoha, aunque mientras caminaba pensativo después de escuchar que Arata le dio una paliza a Kadowaki, fue emboscado por Kanagi, quien le confiesa que quiere tomar por la fuerza su Hayagami, la espada de los orígenes Tsukuyo. Como era de esperarse, el prota se niega. Debido a esto, Kanagi lo golpea para intentar doblegarlo, aunque tampoco funciona. De pronto, unas columnas de fuego los rodean y Kanagi le revela al prota que sin Homura ya no puede controlar las llamas, lo que implica que el flujo de lava que corre a lo largo de una vena subterránea en la zona se salga de control, lo cual provoca que las llamas salgan hacia el exterior y devoren a la gente de la zona. Posteriormente sorprendió a Hinohara atacando con una de sus llamas, mientras le recuerda que no debería confiar en las palabras de un desconocido, porque aún sin Homura sigue siendo uno de los elegidos y todavía puede controlar de manera parcial las llamas. Sin embargo, antes de acabar con la vida del prota, fueron interrumpidos por una situación inesperada, ya que tal como le sucedió alguna vez a Emisu, la amada de Kanagi, vemos que Kotoha quedó envuelta en un torbellino de fuego. Ante esta situación, Hinohara no dudó ni un segundo en ayudarle poniendo su propia vida en peligro, lo cual conmovió a Kanagi, quien recordando su pasado usó sus poderes para salvar a Kotoha antes de que sea demasiado tarde. Luego podemos ver un flashback del pasado de Kanagi, en donde descubrimos que convivió mucho tiempo junto a Emisu y Akachi, quienes eran los ayudantes de su familia, lo que con el correr del tiempo los convirtió en amigos. A continuación observamos que gracias a las habilidades de Kotoha lograron curar un poco de las heridas de Kanagi a modo de devolver el favor que les hizo. Debido a esto, Kanagi les habla sobre su pasado y les revela que vino desde un lugar muy lejano llamado Haniyasu, junto a Emisu, después de huir de una rebelión de los sirvientes del Sho Okoro. Aquí fueron acogidos por Okiha, quien no dudó jamás en brindar su ayuda. Y aunque todo marchaba más que bien, cierto día cayó enfermo. Debido a esto, Emisu arriesgó su vida para encontrar hierbas medicinales que lo ayudarían con su enfermedad. Sin embargo,
pero al hacerlo acabó atrapada por las llamas de la vena subterránea que atraviesa la zona, y aunque intentó ayudarla, ya era demasiado tarde, porque solo logró verla ser consumida por las llamas. Esto provocó su furia en contra del dios de las llamas, quien al escuchar sus lamentos lo convirtió en un Sho. Por lo tanto, frente al altar de Mizu, les confiesa que para él su espada Homura es como si fuese en realidad de Mizu. Debido a esto, está decidido a recuperarla de las manos de Akachi, cueste lo que cueste. Nuestro chico, al percatarse de su dolor, le ofreció dejar el pasado atrás y unirse a su equipo para que juntos puedan cambiar el rumbo de la nación. Unos días después, mientras Hinohara y Kanate practican un poco, descubrimos que Kanagi aceptó la propuesta de nuestro chico, ya que ahora los observa atentamente cómo ellos se entrenan. Horas después, tras caminar por un largo rato, llegaron a los dominios de Yarunami, una de las 12 Shinsho, quien domina el Hayagami del agua, por lo que Kanagi les informa a sus compañeros que ella es capaz de controlar la lluvia, lo que significa que quizás ya está al tanto de que ellos ingresaron a sus tierras. Luego, mientras continúan su camino, Hinohara aprovecha para hablar con Kanagi sobre el resto de Shinsho, aunque él le revela que en realidad no hacen nada juntos, a excepción de las ceremonias especiales, e incluso le cuenta sobre un selecto grupo dentro de los Shinsho conocidos como los Seisho, unos tipos desconocidos a los cuales no les conoces ni el rostro. Debido a esto, le advierte que seguramente no son personas con las que quiera luchar. Seguidamente podemos ver cómo estos Seisho hablan sobre el origen de nuestro chico, e incluso ya consideran la posibilidad de que haya venido de otro mundo. Ante esta situación, por decisión unánime, optaron por despertar a Harunawa para que se encargue del prota. De vuelta al mundo del prota, observamos cómo Arata se encuentra junto a Suguro, luego de haber hecho las paces con él, debido a que necesita de su ayuda para hallar a Kaduwaki, ya que necesita averiguar qué sucedió entre él y Hinohara. Pero cuando logró encontrarlo e intentó hablar con él para explicar lo que está sucediendo actualmente, su madre llegó y le dio una fuerte cachetada, debido a que tanto ella como Nao lo estuvieron buscando por todas partes. Ella, rompiendo en lágrimas, le confiesa que estaban muy preocupadas. Esto hizo entristecer a Arata, quien por primera vez se disculpó con ella llamándola mamá, algo que no había podido hacer hasta ahora. Mientras tanto, Suguro y Kaduwaki observan sorprendidos la situación, aunque esto fue demasiado para Kaduwaki, quien se marchó corriendo sin decir nada porque tuvo un ataque de pánico al recordar todos los problemas que tiene en su hogar por culpa de su padre, un concejal adinerado que es muy arrogante, lo que provocó que la madre de Kaduwaki los abandonara. Sin embargo, mientras Kaduwaki se encontraba maldiciendo la existencia de Hinohara porque considera que es el culpable de todo lo que pasa en su vida, de repente intercambió su vida con la de Harunawa, el cual desde su mundo intentaba abrir una puerta hacia el otro mundo con la intención de invocar a una persona que pueda acabar con el Sho Hinohara. A continuación, Kaduwaki se presenta ante los Seisho para exigirles que le den la ubicación del prota, porque desea acabar con él cuanto antes. Pero los Seisho, antes de llevarlo ante su enemigo, le cuentan lo que está sucediendo, y le ofrecen convertirse en un Sho miembro de los 12 Shinsho, ya que es el único que lo puede someter porque tiene un odio inconmensurable hacia él. Y aunque Kaduwaki no entiende mucho de lo que están hablando, les asegura que si solo tiene que eliminar a Hinohara, hará lo que sea necesario. Debido a esto, ellos lo llevaron a una habitación secreta en donde guardan la única Hayagami que puede derrotar a nuestro chico, una espada sellada durante generaciones llamada Orochi. Finalmente, consumido por su sed de venganza y el odio hacia nuestra prota, vemos que Kaduwaki es seleccionado como un digno portador de Orochi. Al día siguiente, Kaduwaki, decidido a no esperar ni un solo segundo, interceptó al prota durante su viaje. Nuestro chico, muy asustado, no puede creer lo que está viendo, y menos aún al descubrir que él posee una Hayagami. Posteriormente, Kaduwaki invocó a Orochi y le exige que derrote a su enemigo. Debido a este monstruoso ataque, el prota tuvo que utilizar su Hayagami para protegerse tanto a él como a sus compañeros. Ante esta situación, el portador de Orochi se ríe de que su diminuto poder sea el elegido para convertirse en rey. Luego le recuerda cómo en el otro mundo era tan solo un debilucho que ni siquiera podía mirar a los ojos, por eso mismo le exige que se olvide de su estúpido sueño de convertirse en rey. Nuestro chico, al escuchar cómo él intenta humillarlo, le pide que se detenga, pero como Kaduwaki no lo hace, poco a poco el Hayagami de Hinohara comienza a corromperse, lo cual le permitió al prota lanzar un poderoso ataque de oscuridad con el que consiguió herir a su enemigo. Después, muy enojado, le confiesa a Kaduwaki que ha sufrido durante mucho tiempo por su culpa, y poco a poco empieza a ceder ante la oscuridad, por lo que Kanagi, preocupado, le indica a sus compañeros que no pueden permitir que el Hayagami de Hinohara se convierta en un demonio. Al escucharlo, Kotoha no dudó ni un segundo en correr hasta el prota para suplicar que regrese a su lado y no se convierta en un demonio. Gracias a sus palabras, nuestro chico evitó ser consumido por la oscuridad. Mientras tanto, los Seisho le indican a Kaduwaki que llegó la hora de retirarse porque surgió un terrible imprevisto de que el Hayagami del prota tiene posibilidades de corromperse. Y además, Orochi todavía no despertó completamente. Tras su partida, Kanagi aprovechó el momento de desconcierto de Hinohara para tomar su Hayagami, debido a que
que esta vez la soltó de manera voluntaria, y aunque Kanata lo intentó detener, no lo consiguió. Unas horas después, mientras se refugian de la lluvia, Hinohara se disculpa con Kotoha por haber causado tantos problemas, aunque ella en este momento solo quiere saber la verdad, porque no entiende a qué se refiere cuando habla del otro mundo. Por lo que el prota, cansado de ocultar la verdad, le cuenta todo lo que sabe, aunque también le asegura que el Arata que ella conocía se encuentra sano y salvo en el otro mundo. Y por más que esto la tranquilizó un poco, antes de que él se marche, quiere saber por qué se dejó corromper, a lo que Hinohara respondió que fue culpa de Kadowaki, quien lo odia a muerte después de un incidente que tuvieron hace tiempo. Debido a esto, constantemente junto a sus esbirros, lo acosan en la escuela para humillarlo de todas las formas posibles. Finalmente, Hinohara decidió abandonar el refugio para tomar un poco de aire porque ya no quiere pensar en Kadowaki. Mientras tanto, en otra parte vemos que Kanata intenta localizar a Kanagi para poder recuperar el Hayagami del prota, pero vaya sorpresa se llevó cuando lo encontró, ya que Kanagi le confiesa que quiere volver junto al prota. Minutos después, cuando Kanagi se encontró al prota todo deprimido, lo tomó del cuello y le exigió que vuelva a empuñar su Hayagami, con la que vociferaba que iba a cambiar el mundo. Luego le confiesa que es la primera vez que tiene en sus manos una Hayagami de otra persona, y se dio cuenta que es una carga muy pesada que no puede soportar. Gracias a sus palabras, Hinohara recuperó su confianza y al día siguiente decidió volver a los entrenamientos junto a sus compañeros. Como parte de dicho entrenamiento, tras derrotarlo en un duelo, Kanagi lanzó la espada del prota hacia un lugar lejano, ya que quiere que haga lo posible por recuperarla, o de lo contrario le exige abandonar sus ambiciones de cambiar el mundo. Y mientras el prota se encontraba en busca de su espada, nos trasladamos junto a Kadowaki, el cual le revela a su sirvienta llamada Miyabi la razón de su odio hacia el prota. Sorprendentemente, el odio de Kadowaki hacia Hinohara es, bajo mi criterio, injustificado, ya que está enojado con él por no haber competido al máximo contra él en una carrera de práctica, lo que le hizo pensar que el prota lo estaba subestimando, aunque en realidad solo eran ideas suyas debido a que sus pensamientos estaban alborotados por culpa de la separación de sus padres. De vuelta con nuestro chico, observamos que contra todo pronóstico consiguió recuperar su espada antes del anochecer, cumpliendo así con el desafío de Kanagi, el cual le confiesa que confiaba en que sí lo podría conseguir. Al otro día nos dirigimos con Yarunami, a quien vemos siendo totalmente despiadado con uno de sus Sokusho, un anciano llamado Shioksuchi, debido a que no cumplió con su orden de hacerse con el control de todos los suministros de sal de la nación, por el simple hecho de no adentrarse en el territorio de otro Shinsho. Pero tras escuchar al resto de sus subordinados, decidió darle al anciano una segunda oportunidad, aunque le advierte que no permitirá que cometa otro error. Mientras tanto, el prota y sus compañeros se disponen a tomar un camino que los llevará hacia Tamayori, lugar donde reside Yorunami, o al menos ese era el plan inicial, porque ahora Hinohara se niega a encontrarse con otro Shinsho, porque eso significa que tendrá que pelear contra él, lo cual solo quiere hacer después de conocer qué tipo de persona es. Por esta razón sugiere que deberían buscar al Sokusho de Yorunami. Para ello, Kanagi los tiene que guiar hacia el pueblo más cercano. Seguidamente, los chicos llegaron hasta Susukura, la ciudad más próspera del país, la que a su vez es gobernada por el tipo que el prota está buscando. Pero vaya sorpresa se encontraron cuando intentaron ingresar a la ciudad debido a que tenían que pagar para entrar, y como era de esperarse, el grupo del prota no tenía el dinero suficiente. Sin embargo, cuando estaban a punto de asignarles un trabajo para que puedan pagar la cuota de ingreso, Suehiro, uno de los súbditos más leales y letales de Yoruname, quien en realidad se llama Hiruko, intervino por ellos. Sin saberlo, los chicos ingresaron a la ciudad acompañados por el Sokusho de Yorunami, aunque claro, nadie lo sabe, porque él se encarga de disfrazarse de Suehiro para caminar por la ciudad. Más tarde observamos que los chicos fueron asignados a trabajar en la cantera, mientras que Kotoha fue enviada al taller de bordado, donde le asignaron la tarea de lavar la ropa en el río. Allí nuestro chico se reunió con ella aprovechando su descanso, aunque la situación entre ellos es un poco tensa, debido a que su relación cambió desde que Kotoha descubrió la verdadera identidad del prota. Posteriormente, tras finalizar su turno de trabajo, Hinohara, consciente de que Suehiro puede ser la llave para conocer a Yorunami, decidió hablar con él a solas sobre el tipo de persona que es el miembro de los 12 Shinsho. Aunque lejos de lo que esperaba, no logró obtener demasiada información, y solo descubrió que todos consideran a Susukara la ciudad perfecta, gracias a que Yorunami se encargó personalmente de imponer sus reglas. Sin embargo, al día siguiente obtuvo un testimonio más real de lo que es la ciudad, debido a que después de ayudar a un niño llamado Ruka, quien trabajaba en la cantera, el pequeño los llevó a su hogar. Allí le reveló tanto a Hinohara como a sus amigos que las cosas no son lo que parecen, ya que sus padres murieron después de caer en bancarrota por culpa de una enfermedad, y nadie nunca jamás los ayudó después de que les debieran mucho dinero. Luego les cuenta que el jefe de la cantera, el tipo que lo acababa de despedir por romper accidentalmente una carreta, era el encargado de la tienda de sus padres. Esto hizo enfurecer a los chicos, porque justamente tuvieron que evitar que él golpeara a Ruka,
Ruka. Y mientras Hiruko escucha todo desde el exterior, nuestro chico se queja de que la ciudad no es perfecta, sino que solo es un cúmulo de imperfecciones. Minutos después, Kanagi se percató de la presencia de Hiruko e intenta interrogarlo, aunque el Sokusho continúa con su mentira, y gracias a esto, evitó ser descubierto. Pero Kanagi no es ningún tonto, y le advierte que deje de jugar con ellos, porque no está ni de cerca de estar a la altura del prota o de él. Por otra parte, los Seisho intentaron llegar hacia donde Akachi estaba meditando, por eso mismo les destruyó su medio de transporte. Ante esta situación, Kadowaki invocó a Orochi y se lanzó a por él, aunque antes de luchar le pregunta si le gustaría unirse a su causa, ya que sus archienemigos han formado una alianza. Akachi se ríe de él, porque considera que no tiene motivos para unirse a su equipo. Además, piensa que alguien que carece de determinación para luchar sus propias batallas solo será un obstáculo. Al escucharlo, Kadowaki le asegura que su único objetivo en la vida es acabar con Hinohara. Estas palabras hicieron reflexionar a Akachi, quien le asegura que no está a la altura del prota. Por esa razón, le indica que lo ayudará a olvidar los fantasmas de su pasado, y de esa manera podrá dejar atrás el vínculo que lo une con su archienemigo. Seguidamente, para sorpresa de todos, Akachi atravesó el ojo de Kadowaki con su arma, provocando un inmenso dolor en él. Por otro lado, durante la noche, cuando Hinohara y sus amigos intentaban ayudar a Ruka para que pueda escapar de la ciudad, fueron sorprendidos por Soejiro, quien les revela su verdadera identidad como la mano derecha de Yorunami. Aunque cuando nuestro chico estaba dispuesto a luchar contra él, podemos ver que Hiruko, después de comprobar con uno de sus ataques que todo lo que piensa del prota es correcto, le confiesa que hace tiempo lo estuvo observando, y ahora confirmó que será el indicado para hacer el trabajo sucio que obligará a su señor a ser como era antes, y no un loco cegado de poder. Debido a esto, le asegura a Ruka que no tiene por qué abandonar la ciudad, porque él se encargará de acabar con la estúpida fantasía de que la ciudad es perfecta, sin importar que eso implique desafiar las órdenes de Yorunami, quien desde lo alto de su hogar estaba observando todo lo que sucedía entre su mano derecha y el prota. A continuación, tras haber abandonado la ciudad de Hiruko, los chicos llegaron al palacio de Yorunami, a quien vemos dentro de su hogar hablando con el cuerpo sin vida de su madre, a la cual le promete que una vez que obtenga la Hayanami del prota, el trono será suyo. Unos minutos después observamos que el grupo del prota es sorprendido por el poder de Yorunami, quien aprovechó el momento para capturar a Kotoha. Debido a esto, Hinohara sin dudarlo comienza a correr hacia el palacio de su enemigo, aunque sin saberlo estaba siendo llevado hacia una trampa, ya que Kanagi y Kanate confirmaron que extrañamente las puertas de Tamayori estaban abiertas y sin guardias en sus puestos. Seguidamente observamos que el prota consiguió llegar hasta su amiga, solo que al intentar ayudarla descubrió que su Hayagami no es eficaz en este lugar, mientras que Yorunami le asegura que su Kamui no será suficiente para romper la esfera que contiene a su amiga. Debido a esto, le indica que si la quiere salvar tendrá que someterse ante él, pero como se podía esperar, el prota se negó rotundamente, por lo que Yorunami le confiesa que no puede permitirse un fracaso, y menos ahora que su madre lo está observando. Por esta razón se lanzó con todo a por nuestro chico, quien sin dudarlo invocó a su Hayanami para detener el ataque. Mientras tanto, desde lo alto del palacio, Hiruko y el resto de súbditos de Yorunami miran el combate atentamente, esperando que Hinohana consiga la victoria. Posteriormente nos trasladamos con Kadowaki, el cual le cuenta a Miyabi lo que sucedió en su encuentro con Akachi, quien tras destruir uno de sus ojos, le obsequió uno de los suyos como señal de que aceptaba formar una alianza. De regreso con Hinohara, podemos ver que tras intentar luchar de igual a igual contra su enemigo, quedó atrapado en la temible técnica conocida como el Jutsu de inversión del tiempo. Pero como si eso fuera poco, de repente Kadowaki cayó desde el cielo junto a Orochi. Sin embargo, al percatarse de que Yorunami está por acabar con su archienemigo, decide cambiar su objetivo y destruirlo antes de que asesine al prota, aunque esta fue una terrible decisión, debido a que también quedó atrapado en el Jutsu de Yorunami, el cual tras capturarlos desapareció frente a la mirada del resto de presentes. El prota por su parte se siente muy aliviado y parece haber olvidado que fue atrapado por su enemigo, lo que puede explicarse porque la habilidad de Yorunami lo atrapó en un sueño eterno con la intención de que él entregue su Hayagami. Pero el miembro de los 12 Shinsho, al descubrir que nuestro chico aún posee su voluntad, decide hacerlo retroceder aún más en el tiempo, solo que para su mala suerte no es capaz de obligar al prota a someterse ante él, por lo que cansado de esto se dispone a terminar con la vida de nuestro chico, solo que cuando estaba a punto de conseguirlo, el recuerdo de la voz de Kotoha hizo volver en sí a Hinohara, quien gracias a esto consiguió liberarse del control de su enemigo e incluso salvar a Kotoha. Esto hizo enfurecer a Yorunami, quien nuevamente intenta acabar con la vida del prota, aunque para su sorpresa su Hayagami perdió la voluntad de pelear, lo que significa que ha sido derrotado. Sin embargo, en lugar de preocuparse por esto, lo único que le importa es evitar que su madre desaparezca, solo que por más que corrió a toda velocidad, lo único que halló de su
su madre fue la ropa con la que intentaba mantenerla viva, aunque sea en su cabeza. Rápidamente le confiesa a todos que su madre siempre le ha exigido que haga las cosas de forma perfecta, y aunque después de convertirse en uno de los 12 Shinjo siguió igual, lo cual lamenta, porque jamás fue capaz de reconocer sus logros y murió antes de aceptarlo tal como era. Por lo tanto, le asegura que pensaba que si lograba convertirse en rey, ella por fin lo podría reconocer. Pero ahora nada de eso importa, porque una vez más ha fracasado, porque no consiguió someter al prota. Kanagi, tan curioso como siempre, se interesa en una caja misteriosa que se encontraba justo donde estaba la ilusión de agua que Yorunami llamaba madre. Él le cuenta que es el último regalo que ella le entregó, solo que al no haber podido ser perfecto, jamás se atrevió a abrirlo. Pero todos los presentes lo animan a que abra la caja, porque quizás es lo que ella deseaba. Gracias a esto, Yorunami descubrió que su madre atesoraba un collar que él le obsequió cuando era un niño. Luego, Shiotsuchi le indica que su madre nunca fue tan estricta como él recuerda, porque en realidad era una mujer excepcionalmente amable, quien amaba a su hijo y sufría mucho cada vez que tenía que mostrarse estricta ante él, debido a que solo deseaba que obtenga la fuerza necesaria para proteger sus dominios cuando ella ya no esté viva. Finalmente, Yorunami logró darse cuenta que durante el último tiempo tomó muchas malas decisiones, por eso mismo les pide disculpa a todos. De pronto, cuando las cosas parecían calmarse, Kadowaki rompió en el lugar, desafiando una vez más a nuestro chico, quien se quedó muy sorprendido al verlo. Por lo que Kadowaki aprovecha esto para intentar provocarlo y así conseguir que se transforme en un monstruo que desea asesinarlo. Nuestro chico, consciente de sus planes, le asegura que no se convertirá en un monstruo, incluso hará lo posible para cambiar su corazón para que vuelvan a ser amigos como antes. Al escucharlo, el portador de Orochi le confiesa que lo único que le importa es el poder, por eso mismo quiere que tengan un duelo justo en este momento. Seguidamente le enseña su Hayagami evolucionada, la cual dejó boquiabierto a todos los presentes. Hinohara, lejos de querer huir de su destino, acabó aceptando su desafío y se prepara para recibir su ataque. A continuación observamos que tras intercambiar algunos ataques, nuestro chico empieza a correr de Kadowaki, ya que no quiere hacerle daño, pero por el contrario su contrincante solo desea asesinarlo y lo persigue lanzando ataques a lo loco. Kanate, al darse cuenta de que si siguen así el prota no podrá ganar, le recuerda que si no combate contra Kadowaki, jamás podrá cumplir la promesa que le hizo a la princesa. Y aunque esto le hizo repensar su estrategia a Hinohara, todavía no estaba seguro de lo que tenía que hacer. Pero tras escuchar que Kotoha le asegura que todos confían en él, recordó a las personas que depositaron su confianza en su fortaleza. Debido a esto, cambió su postura sobre el combate y se dispuso a no perder. Sin embargo, las cosas rápidamente se pusieron peligrosas porque el Kamui de Orochi es demasiado poderoso, lo cual dificulta el combate para nuestro chico, ya que su Hayagami Tsukuyo no posee un Kamui ofensivo. Ante esta situación, Yorunami se despide de todos sus súbditos mientras les revela que piensa someterse al prota, porque es la única manera que tienen de ayudarlo. Claramente, Hinohara no quiere que él haga tal sacrificio, aunque esta decisión no está en sus manos, por lo que Yorunami comienza con el ritual para someterse ante la Hayagami del prota. Mientras tanto, Kanagi le indica al prota que deje de huir de las pruebas que se cruzan en su camino, porque al someterse ante otro Sho, no solo significa ser asesinado o sacrificado, sino que también implica dejar la fuerza vital de alguien en las manos de otra persona en la cual se confía. Debido a esto, le recuerda que Sutsuga hizo algo similar, por eso mismo le exige que siga adelante por el bien de todos aquellos que creen en él. Posteriormente podemos ver que gracias al poder de Yorunami, el prota logró invocar un gigantesco y destructor ataque, con el que dejó todo su alrededor hecho un desastre. Sin embargo, aunque el palacio de Yorunami quedó totalmente destruido, los compañeros del prota se preocupan al descubrir que aún así no consiguió hacer ni un rasguño a Kadowaki, quien de repente lanza un ataque hacia nuestro chico, mientras le exige que muestre lo que realmente puede hacer. Ante esta situación, Hinohara invocó la Hayagami de Yorunami y con ella logró repeler los ataques de su enemigo, el cual al percatarse de que por fin comienza a luchar en serio, le confiesa que le encanta observar su mirada sedienta de sangre. Seguidamente, dispuesto a abandonarlo todo con tal de obtener poder, le suplica a Kachi que mira la pelea a través del ojo que lo obsequió, y luego se lanza por nuestro chico. Aunque eso no sirvió de nada, porque justo a tiempo Hinohara consiguió liberar el resplandor de Tsukuyo, lo que le permitió transformar el terreno de batalla. A continuación, mirando desde lo alto a su enemigo, le enseñó que ahora es capaz de utilizar el Sousei no Hinowa, lo que a su vez significa que el prota consiguió despertar su Hayagami al completo. Finalmente, gracias a su monstruoso poder, nuestro chico logró obtener la victoria y acabar con su archienemigo. Luego podemos ver que la primera en llegar a felicitarlo es Kotoha, quien después de darle un fuerte abrazo, se sorprendió al ver cómo Hinohara le obsequia el sujetador de cabello que ella había visto en su Sukura. Minutos después, Hinohara se reunió con todos los Okuyos de Yorunami, quienes le aseguran que ahora estarán bajo su mando, porque él es
la representación del alma de su antiguo señor. Por esa razón, como no quieren abandonar a Yorunami, tomaron la decisión de someterse voluntariamente al prota. Al otro día observamos que Hinohara le cuenta todo lo que ha sucedido a Arata, quien no puede creer que uno de los 6 Sho intercambió su vida con la de Kadowaki. Debido a esto, le asegura al prota que ahora estará atento a cualquier movimiento extraño. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si les gustó, dejen un buen like, comenten y suscríbanse para pronto traer más historias como esta. Aquí en pantalla te dejo otro resumen que estoy seguro que te va a gustar, así que ve a verlo. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.